Hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Tengan todos que nos pueden estar acompañando en esta tarde de un programa más de investigación y posgrado coordinado desde la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado. Gracias por acompañarnos entonces aquí en estas redes, en Comunicación Radio WAPS, Facebook, también por 1180M y la plataforma mixlr.com/Radio WAPS. El tema que nos lleva esta tarde es una breve charla. Continuamos con las experiencias desde el trabajo que se realiza de nuestros profesores e investigadores recientemente incorporados en el quehacer que se hace eh, a, en el marco de su trabajo planteado en el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y como profesores de esta institución, quienes realizan una serie de tareas y actividades académicas en las cuales vienen a estarnos compartiendo estas pequeñas tardes en las que estamos cerrando este semestre académico, por cierto. Bien, el día de hoy nos acompaña la doctora Belén Sáenz de Mira, que nos habla un poco sobre entonces su trabajo desempeñándose para estos sistemas de compilación de información y desarrollo de investigaciones en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se va a celebrar ahora el 31 de mayo. Muy buenas tardes, doctora Belén, ¿cómo está? Ya está por aquí. Hola, ¿qué tal, Miriam? Ya estoy por aquí. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto poder platicarles un poquito de esta línea de investigación que justamente estamos tratando ahora de impulsar desde el Departamento de Economía de la universidad. Así es. Voy a presentarte rápidamente y ya nos quedamos un poco contigo, con tu plática. Belén es licenciada en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, especialista en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Economía por la University of York y doctora en Política Social por la London School of Economics and Political Science. Desde hace 3 años es profesora investigadora en esta universidad, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, adscrita al Departamento de Economía y es responsable de la licenciatura en Economía. Ha sido también consultora para el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones, y colabora en diversos proyectos de investigación con el Instituto Nacional de Salud Pública aquí en México y el Departamento de Health Policy en la London School of Economics. Sus principales áreas de interés son la microeconomía, la salud pública y, claro, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y tiene el reconocimiento de perfil deseable aquí en PRODEP, que se maneja a través de la Secretaría de Educación Pública. También colabora desde hace varios años en la Asociación Civil Salud Justa como asesora en temas de economía en las enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, pues adelante le dejamos la voz, doctora Belén, y luego seguimos entre las dos acompañándonos. Sí, claro que sí, Miriam. Pues sí, hago una muy breve introducción de lo que es esta línea de investigación, que en realidad tiene que ver con esto último que mencionaste de la economía de las enfermedades crónicas no transmisibles. En realidad lo que tratamos de hacer es estudiar desde una perspectiva económica qué es lo que sucede, cuáles son los factores, los principales factores de riesgo de estas enfermedades, que son la principal causa de muerte en el mundo, en el país y en nuestro estado. Entonces, dentro de esa área, pues el tabaco tiene un lugar muy importante porque es justamente uno de los principales factores de riesgo. Y algo que hay que tener en cuenta cuando uno habla de tabaco es que es un factor de riesgo que es completamente prevenible. Ay, perdón, me están diciendo que no ven mi imagen, pero sí tengo la cámara prendida. ¿Qué hacemos? ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces es un factor de riesgo que es completamente prevenible. Entonces, una de las cosas que más nos interesa en ese sentido, pues es entonces generar evidencia que permita a los tomadores de decisiones diseñar las mejores políticas para promover el abandono, la cesación y que la gente deje de fumar básicamente, y también pues mostrar cuáles son en este momento todos los costos que genera y todas las repercusiones que tiene el consumo de estos productos en general, pero bueno, me voy a estar refiriendo sobre todo al tabaco.
una de las, de los, de lo que más, una de las cosas que más hemos estado estudiando, pues es la política fiscal, ¿no? El papel que juega la política fiscal. Le llamamos impuestos saludables, porque en realidad, aunque también generan recaudación, pues tienen su principal propósito en realidad es promover la salud de la población, porque es la medida más efectiva para hacer que la gente deje de fumar. Entonces, por ejemplo, actualmente tenemos dos proyectos que están registrados en la dirección, que están abordando distintos aspectos de la política fiscal para estos productos, y si quieres podemos comentar con más detalle en qué se enfoca cada uno de ellos. Pero digamos que a grandes rasgos, pues esta es como una de las líneas de investigación que estamos impulsando. Y bueno, como decías, pues siempre nos gusta aprovechar que en el mes de mayo, pues se le da atención a este tema porque pues se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Este es un día que se estableció desde hace mucho por la Asamblea Mundial de la Salud, pero bueno, cada vez tiene mayor relevancia y cada año hay un lema, ¿no? Es como un mensaje principal alrededor del cual se quiere llamar la atención, y este año es precisamente sobre el compromiso para dejar de fumar. Y entonces desde hace meses estuvo acompañado de algunas herramientas que se pusieron como a disposición de la gente para ayudarles a dejar de fumar. Ahora, como decía, pues nosotros lo analizamos más desde una perspectiva de salud pública y desde una perspectiva del ámbito económico, y bueno, pues los impuestos son precisamente la herramienta más costo efectiva para motivar la cesación, ¿no? Y es por eso que al menos estos dos proyectos, trabajamos también en algunas otras cosas, pero estos dos proyectos pues están enfocados en ese papel que tiene la política fiscal. Ay, qué interesante desde la línea que la vas abordando porque eres economista. Entonces, normalmente como que nos vamos, bueno, claro, porque al público en general hay que llegar con un grado de conciencia diferente a un tema tan duro, por decirlo así. Pero en específico, entonces, la importancia ahorita o la relevancia de lo que las estadísticas están diciendo es porque cada vez hay población más joven, niños. ¿Cuáles son ahorita entonces esas variables que están dando más impulso? Y claro, ahorita en pandemia, ¿no? Está también. Claro, es que, exacto, gracias por mencionar lo de la pandemia, porque también justamente una de las cosas que hemos, bueno, que está siendo muy evidente con la pandemia es que además hay una relación muy estrecha entre las enfermedades crónicas no transmisibles y las transmisibles. O sea, nosotros esto ya lo habíamos visto cuando sucedió, pues, con epidemias previas, ¿no? En específico, por ejemplo, la de la influenza. Pues lo que veíamos es lo que estamos viendo ahora con la COVID, y es que además las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles o que están expuestas a estos factores de riesgo tienen una probabilidad muchísimo más alta de presentar casos graves de estas enfermedades infecciosas como la COVID en este momento. Entonces, también, pues, justamente ahora vemos muy claro que o sea, siempre el tabaco ha sido un factor de riesgo súper importante que genera muchísimas muertes, pero además, y ahora lo vemos en este contexto de la pandemia, pues es como ese doble daño, ¿no? Digamos, o ese doble, como un canal adicional por el que está afectando la salud de la población, ¿no? No solo a través está súper probado, hay muchísima evidencia ya desde hace años de todas las enfermedades que provoca, no transmisibles, pero además ahora vemos cómo agrava las enfermedades infecciosas, ¿no? En cuanto a la situación, me preguntas un poco como el estado de la epidemia, ¿no? En el país, la epidemia de tabaquismo. Y bueno, realmente lo que nosotros vemos, y también es muy importante tenerlo en cuenta, es que durante la década pasada hubo una reducción importante, especialmente en la prevalencia de fumadores diarios,
pero después, más o menos a partir de 2010, 2011, lo que vemos es un estancamiento en esa prevalencia, lo cual quiere decir que en términos absolutos hay cada vez más fumadores en México porque la población sigue creciendo. Y algo que es preocupante es justamente algo que mencionabas en tu pregunta, y es que muchas de la población, digamos, que está incorporándose al consumo de tabaco son jóvenes, ¿no? Entonces, por eso también una de las tareas, digamos, que tenemos es tratar de diseñar estrategias que eviten que la población joven se inicie en el consumo, porque una vez que se inicia en el consumo, pues siendo una sustancia adictiva, pues después es más complicado la cesación, el abandono. Y bueno, nuevamente, pues los impuestos son una de las principales herramientas que evita que los jóvenes comiencen a fumar. Pero bueno, actualmente la prevalencia de fumadores en México en general es de alrededor de 17%, lo cual quiere decir que tenemos poco más de 16 millones de fumadores. Eso lo que provoca es que haya el número más actualizado justamente de un proyecto en el que estamos colaborando con una institución en Argentina. Tenemos alrededor de 63.200 muertes al año que se pueden atribuir directamente al consumo de tabaco. O sea, imagínense, solo en México 63.200 personas mueren de manera prematura. Y son muertes prematuras que son completamente evitables, ¿no? Porque si esa gente no hubiera consumido tabaco, pues entonces no se habrían desencadenado las enfermedades que al final provocaron una muerte, desafortunadamente esa muerte prematura, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es como un pequeño panorama, ¿no? de la epidemia. Y bueno, alguna de las razones por las que tuvo este comportamiento durante la década pasada es que se lograron avances importantes, ¿no? Porque también pues, hay que reconocer que se han tenido avances importantes, principalmente motivados porque en el 2004, México, el primer país del continente que ratifica el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es el único tratado en su tipo a nivel internacional, que se encuentra ahora al mismo nivel de la Constitución, basado en evidencia científica, que contiene, justamente lo que hace es agrupa todos los resultados que se tenían hasta ese momento y poco a poco se han ido incorporando los nuevos para definir pues una estrategia para hacer frente a esta epidemia que bueno, en el mundo provoca, si en México son 63.200 muertes cada año, en el mundo son 8 millones, ¿no? Entonces, pues un poco por el impulso, o en gran medida, más bien por el impulso del Convenio Marco, a partir de 2004, se dan avances importantes, pero después también, o sea, no es casualidad que haya habido después un estancamiento, porque también hubo un estancamiento en las políticas, ¿no? Entonces, ahora empezamos a ver algunas señales en materia de impuestos. Desde el año pasado, a principios del año pasado, se aprobó una modificación que fue muy importante, todavía insuficiente, pero importante. Y bueno, actualmente se encuentra, está por discutirse en el Pleno del Senado, pero ya se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa para hacer unas reformas a la Ley General para el Control del Tabaco que permitirían avanzar en dos políticas que también son claves para tratar de frenar la epidemia, porque pues es un problema muy complejo que, como todos los problemas complejos, pues requiere medidas integrales, ¿no? No hay una sola medida que va a ser la solución. O sea, yo siempre digo, sí, los impuestos es la medida más costo efectiva, pero tiene que ir acompañada también de otras, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el panorama tanto de la epidemia como del el estado de las políticas. Y también algo que pues, nos interesa mucho en el estado es que
justamente Baja California Sur es uno de los estados en los que el consumo de mujeres adolescentes es mayor, ¿no? Entonces, pues también por eso es sin duda un tema que debe ocuparnos, ¿no? Así es. Bueno, todo es muy rico por donde lo aborda usted, doctora, porque insistiendo, ¿no? Invitando también, ahorita que mencionas que eres encargada de la carrera de economía, en abrir estas líneas de trabajo sobre salud, ¿no? Sobre salud pública y muy pertinente en esta etapa. Entonces, claro, el tema del tabaco tendría muchas aristas desde la perspectiva sociocultural, ¿no? También es un tema de humanidades en general, pero me parece que lo abordes desde una línea de investigación como es la economía y la microeconomía en específico, porque estás hablando también de que muy pocas veces se interviene sobre la responsabilidad de las empresas, ¿no? Al tema de la salud pública, que indirectamente o no, sí se les está haciendo de alguna manera un involucramiento de decirles, bueno, pues entonces va a haber impuestos. Es una manera, de alguna manera, sí suena, y repetidamente, a como una sanción, ¿no? Si no te involucras con la responsabilidad social en términos de contribución a mejor salud, con otro tipo de productos, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante si hay este tipo de propuestas, sanciones y que sea agenda política y que sí llegue a estas cámaras, ¿no? Que son como ahorita las agendas particulares que debemos tener siempre en puerta porque es un tema de salud al final de cuentas y para no problematizar el tema de las libertades, en específico sobre jóvenes, porque al final son los que siguen en esta generación de incorporarse a trabajos o confrontar nuevas situaciones como la pandemia y pues los queremos sanos, ¿no? Entonces, yo le veo totalmente pertinencia justo en ese momento y me gustaría que siguieras presentándonos entonces tu perspectiva con respecto a hacia dónde, o sea, el término de las empresas, a lo mejor nos pudieras abordar un poquito cuáles son los compromisos que sí ves que están reaccionando o las experiencias en otros países y ahorita en Argentina, como lo ha del otro lado, ¿no? El sector empresarial que sería el impactado, por decir así, cómo va funcionando eso o si hay posibilidades, ¿no? De que la economía de ellos pueda modificarse o no, no sé cómo sería. Sí, muchas gracias por tus preguntas, Miriam. Bueno, mira, también hay algo que, otra arista desde la cual también puede verse y ese es el impacto también medioambiental, ¿no? En la universidad hay muchísimo interés, hay muchos investigadores, investigadoras que trabajan esa parte y bueno, es otra arista, no voy a comentar mucho de eso porque... No, sí, más adelante quería un poquito. Sí, sí, pero ahorita que decías, pues es sociocultural, sí, o sea, es que realmente toca muchísimos aspectos, ¿no? Pero bueno, siempre el asunto de las empresas, qué bueno que lo mencionas, porque cuando hablamos de estos temas, de hecho, pues decía, ¿no? Que en el caso del tabaco, pues tenemos este instrumento que está al mismo nivel de la Constitución, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. De ahí se deriva una ley que aplica a nivel federal, que es la Ley General para el Control del Tabaco, y además las entidades, pues muchas tienen regulaciones propias o regulación que está incorporada en las leyes de salud de los estados, ¿no? Por ejemplo, en Baja California Sur hay una ley que protege, que protege a la población contra el humo contra la exposición, ¿no? del humo de tabaco, aunque a nivel federal no se tiene una ley que implementa ambientes 100% libres de humo de tabaco. Baja California Sur fue una de las primeras entidades que logró tener una ley de este tipo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que iba a decir en cuanto a las empresas es que en el caso del tabaco hay que tener súper claro cuál es el papel de la industria y también hay que tener súper claro que la industria tiene un conflicto de interés que es incompatible, completamente incompatible con el derecho a la salud, ¿no? Estamos hablando de un producto
que no importa cuánto consumas, el más mínimo consumo de la sustancia que vende esta empresa genera un daño, o esta industria, perdón, genera un daño a la salud. Entonces el convenio pues es muy claro en la forma en la que de hecho debemos, como en este caso me incluyo como académica que estudia el tema, pero también obviamente a nivel de gobierno, es muy claro en cómo deben ser las interacciones con la industria. O sea, justamente aquí la industria pues de pronto trata pues, no sé, limpiar su imagen con algunas acciones de responsabilidad social, pero pues, aquí no hay que equivocarnos, ¿no? O sea, siempre tengamos en cuenta que es una empresa que vende un producto que si se utiliza tal como la misma empresa te dice que se debe utilizar, genera daños a la salud, ¿no? O sea, aquí no hay grados, no hay, bueno, es que si es poquito, no. Aquí estamos hablando de un caso muy específico que de hecho creo que o sea, me gusta que lo hayas mencionado porque creo que debe considerarse cuando hablamos de estas empresas, de los programas de responsabilidad social, por ejemplo, de las empresas, ¿no? Tengo una amiga que conoce mucho, una colega investigadora que sabe mucho de responsabilidad social y me dice, bueno, cuando hablamos de responsabilidad social, lo importante es ver no tanto cómo se gastan las empresas el dinero que generan, sino cómo hacen el dinero que generan, ¿no? Y en este caso, pues la industria del tabaco genera ese dinero vendiendo un producto que daña la salud. Entonces, no hay cabida para hablar en realidad de responsabilidad social en este sentido y creo que sí es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando yo hablo del impuesto y de todas estas políticas, pues en realidad el impuesto finalmente se traslada a los consumidores, que de hecho es por eso que tiene un efecto, porque pues claro, siendo un duopolio, pues hay un margen de acción, ¿no? Por parte de las empresas de cómo se hace este traslado, pero en realidad tiene un efecto porque se refleja en el precio que paga el consumidor final. Y al aumentar el precio que paga el consumidor, pues es que tiene este efecto de evitar que los jóvenes inicien en el consumo, de hacer que la gente que consume reduzca la cantidad que consume y sobre todo el efecto más deseado, que es lograr que la gente deje de fumar. Entonces, en realidad, no es que este impuesto vaya a ser algo que paguen las empresas. O sea, en realidad se traslada al consumidor y, o sea, desde el punto de vista contable, pues sí, ¿no? Lo paga la empresa, pero no, en realidad es un impuesto que es parte también de lo que estudiamos nosotros, en qué medida se traslada al consumidor. Y entonces, pues es un impuesto que en realidad pagan las personas, ¿no? Entonces, tampoco es que sea como una contribución de alguna manera, ¿no? Ni mucho menos. Y bueno, eso en cuanto a las empresas. Me preguntabas también un poco de la experiencia de otros países. Nosotros, pues, justamente en la década pasada, bueno, ya hablar de la década pasada en realidad sería como la antepasada, ¿no? Alrededor de la ratificación del convenio marco en 2004, pues fuimos en su momento un país que estaba, sobre todo en la región, y específicamente en Latinoamérica, pues estuvimos pues bastante avanzando pues de manera considerable en un inicio, pero ahora, ¿no? Pues que después de que se aprueba la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento en 2008 y 2009 respectivamente, pues empezamos a quedarnos muy atrás, muy atrás. Entonces, si ahorita nosotros nos comparamos con países sobre todo que son ejemplo a nivel mundial, como Uruguay y Brasil, por ejemplo, ¿no? También para ser más puntual,
estamos muy rezagados en materia de políticas. Hay todavía mucho que podemos hacer. Y obviamente, pues si nos comparamos con países que también llevan décadas haciendo, implementando políticas para frenar la epidemia, como Reino Unido, varios países de Europa, ¿no? En particular Canadá, Australia, ¿no? Que también es un ejemplo a nivel mundial, pues estamos sin duda todavía muy por detrás, o sea, todavía hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, no, o sea, como decía, pues no es, pues hay que reconocer los avances que se han tenido, pero también pues todo lo que está pendiente, ¿no? Entonces, pues estas discusiones que están actualmente sobre la reforma a la ley, pues sin duda son esenciales para tratar de avanzar, ¿no? Claro, pero sobre todo que haya un respaldo de investigaciones, ¿no? Siempre muy importante la interacción de la academia o la pertinencia, por eso de los sistemas nacionales de investigadores, tratando de que se impulsen líneas de trabajo pertinentes, ¿no? El tema de salud siempre debe ser pertinente para CUER. De hecho, debería ser como transversal en tantas áreas y seguramente lo están, ¿no? Cuando están hablando de ciencias ambientales y la salud humana. Entonces, ahí si quieres irnos como llevando a este tema del impacto ambiental, porque así como vemos cubrebocas ya desperdiciados en basura, mares, también ya este tema de las colillas siempre ha sido. Entonces, aunque eso ya es un tema un poco de controversia por el tema de la conciencia de las personas, pero sí nos puedes destacar un poco, ¿no? El impacto ambiental tanto de la empresa, ¿no? Porque en qué países se está aprovechando de este recurso donde viene el tabaco, las tabacaleras, y su impacto ambiental, y desde la otra parte, ¿no? Nosotros o la población consumidora y nuestra falta de conciencia en cuanto a la basura, ¿qué más seguimos agregando con algo tan particular, ¿no? Sí, es que realmente no, parece como paralelo, ¿no? Pero en realidad, no, es un tema también súper importante. Es increíble, en realidad, la contaminación que generan las colillas. Ahora, bueno, no suelo memorizar, a pesar de que todo el tiempo trabajo con datos, no memorizo normalmente datos, pero una colilla, o sea, no les voy a decir un dato porque no lo tengo en este momento presente, pero una colilla tarda muchísimos años en degradarse. O sea, es una de esas cosas que realmente se va a quedar ahí. O sea, si la tiran en una playa, se va a quedar ahí. No solo el resto de la vida de la persona que la tiró, sino no, es algo que va incluso a pasar ese lapso, ¿no? Son altamente contaminantes y bueno, también pues ha habido nuevamente en otros países pues se tienen algunas iniciativas, se han implementado de manera exitosa políticas para tratar de frenar también este problema de la basura asociado. No solo pasa perdón que de repente me salte a otros factores de riesgo, no solo pasa con las colillas, ¿no? También pasa por ejemplo, con todo el PET de los refrescos, con todos los empaquetados, estos complejos de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, no es solo el tabaco, pero es cierto que en el caso de las colillas, además podría parecer como algo chiquito, no es mucho, pero 16 millones de fumadores, ¿no? En el país, 16 millones. Imagínense la cantidad, casi todos los cigarros que se consumen son cigarros con filtros, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de colillas de las que estamos hablando. Muchas de esas, de ellas en nuestro estado, pues terminan justamente en las playas, ¿no? En el mar. Entonces, sí, es definitivamente un tema que tiene que abordarse. Y yo sé que, por ejemplo, en la universidad, lo que pasa es que ahora con la COVID, pues todo se movió un poco, pero por ejemplo, en la universidad hay interés, ¿no? En tratar también de abordar esto, al menos al menos desde el campus en el que estamos y pues ojalá ahora que volvamos, que se reanuden las actividades presenciales, pues también podamos
tener ese tipo de acciones mucho más ya concretas y relacionadas con nuestra vida cotidiana. Y pues qué mejor que empezar en la universidad, pero sin duda es un tema que, y en especial pues para nuestro estado, ¿no? Donde hablar de la contaminación de las playas, etcétera, pues es tan relevante por muchas razones. Pues es algo que sí, sin duda, pues como digo, parece tangencial, pero no en lo más mínimo. O sea, los efectos que tiene son realmente devastadores, ¿no? Porque además la limpieza de colillas es súper complicada. O sea, aquí habría que invitar a los colegas que tienen más experiencia en esas cosas, pero es muy, muy complicado. Entonces, como digo, pues sí hay algunas iniciativas. Las que suelen ser más exitosas son justamente las que llevan esta prohibición de fumar en lugares cerrados, pues las llevan a los espacios abiertos. Entonces, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En Australia, hay varios ejemplos de playas en las que no se puede fumar, precisamente para evitar que la gente tire las colillas. Pero bueno, también como dices tú, pues es un asunto muy complejo que debe ir, o sea, más allá de estas acciones que son como, digamos, tienen un efecto inmediato, pues también tiene que haber como una política de largo plazo, mediano, largo plazo, pues de educación, ¿no? En estos temas, no solo de los daños que ocasionan los productos, de cómo abordar los temas de adicciones, etcétera, sino además de estos otros efectos que tiene su consumo sobre el medio ambiente, ¿no? Ahora se habla mucho hay una palabra que estamos empezando a utilizar mucho que son las sindemias, ¿no? Y la sindemia pues se refiere precisamente a esta combinación de epidemias como la del tabaquismo o como la de la obesidad y cómo se combinan con otros problemas muy graves como el cambio climático, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí tenemos que abordar estas cosas, de empezar a abordar cada vez más estas cosas de manera integral, ¿no? Y pues tener en cuenta todos los efectos negativos que también se extienden a esta área, digamos, ¿no? No, pues al contrario, doctora, muchas gracias por el tiempo de esta tarde, rica, y pues, pero además, de pertinencia, ¿no? Un tema de salud siempre va a ser importante dialogarlo en estos espacios de investigación en la universidad, en las clases cuando estén, en sus clases virtuales, pero también así en diálogos pequeños donde los profesores pueden informarnos un poco más de su investigación. A mí me gusta mucho que lo vincule con el tema del consumo, porque también casi no hablamos del tema de nuestros consumos o nuestras necesidades, que a lo mejor ni son nuestras, sino son impuestas. Entonces me parece muy atractivo que lo maneje por ahí, doctora. Si quiere cerrar entonces con alguna aportación final del proyecto que está desarrollando y ya con eso terminamos. Sí, no, pues nuevamente, Miriam, muchas gracias por el espacio. Justamente estaremos tratando de compartir para toda la comunidad universitaria, también para todas las personas interesadas, tanto en nuestro estado como en el país, pues estaremos utilizando los canales que amablemente nos da la universidad pues para difundir todos los resultados de los proyectos. Como digo, en este momento los dos que tenemos ahorita en la universidad están más enfocados en cosas de política fiscal, pero bueno, siempre tenemos colaboraciones con otras instituciones que abarcan otros temas y también otros factores de riesgo. Entonces, pues trataremos de poder hacerles llegar más esta información. Y pues nada, pues nuevamente agradezco y pues también hago una invitación, ¿no? Pues a la gente de la comunidad universitaria que esté interesada. Afortunadamente hemos tenido varios, ya son varios, ya puedo decir, estudiantes, por ejemplo, que se están interesando en estas líneas de investigación y que están empezando a plantear también
proyectos propios para desarrollar, ¿no? Tanto a nivel licenciatura como a nivel de posgrado. Y pues como siempre también estamos completamente abiertos a las colaboraciones, como se ve, pues, y como dices tú, siempre estos temas de salud requieren una mirada interdisciplinaria. Para mí eso ha sido muy enriquecedor, ¿no? Esto de trabajar en salud pública, poder trabajar con distintos especialistas. Entonces, pues también pues seguiremos intentando impulsar esas colaboraciones. Y pues nada, muchas gracias de nuevo y espero que podamos volver a hablar de estos temas en algún momento. Sí, claro que sí, porque ya la estoy viendo con las discusiones, porque a mí me gusta mucho que nos trajo el tema hasta de la Cámara de Diputados, entonces ya estoy pensando en ciencias políticas, está de ciencias ambientales, un saludo siempre ahí, Liliana Paredes por ahí siempre nos anda saludando, que está en el área de ciencias ambientales, hay estudiantes es una nueva carrera y también supongo tratando de lindarse entre sí, biología marina o ciencias ambientales, y pues por aquí entran muy bien los temas de salud humana, salud ambiental entre todos, y ojalá que se siga así desarrollando más el proyecto. No es una línea, como dices tú, disciplinaria al final, entran todas, y qué gusto que también los estudiantes, les mandamos muchos saludos, que se sigan motivando con temas tan pertinentes de su generación, ¿no? Porque de alguna manera, sí lo dijo bien la doctora, el consumo viene más fuerte, más en condiciones de estrés, ¿verdad? El cuerpo tiende a generar más ansiedad, más necesidad. Si es un canal tradicional, ese consumo, supongo que se aumenta. Me llama la atención el dato de las mujeres jóvenes, adolescentes, porque yo no vengo de una generación tan así, pero más abajo sí vienen muchos cambios y hay que estar como atentas, ¿no? A nuestras adolescentes, a nuestros jóvenes, ver sus cambios entre positivos o negativos, pero nosotros cómo pudiéramos seguirlos ayudando a avanzar, ¿no? Con un mejor planeta, con mejor salud. O sea, también de este lado tenemos que seguir trabajando, ¿no? Me explico, ellos traen otra velocidad, pero de acá también se puede seguir apoyándolos. Entonces, pues nos despedimos. Esto es todo por hoy, esta tarde de investigación y posgrado con la doctora Belén. Aquí nos quedamos un poquito para despedirnos, y respecto a los demás, el auditorio, muchas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos, ya casi terminando un semestre académico. Que descansen. Gracias, hasta luego.